Bienvenidos a nuestro canal Palabras de Vida. Quiero desearte nuevamente las más ricas bendiciones de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para ti, para tu familia, para tus hijos, para las personas que te rodean. Las más ricas bendiciones de parte de Dios, de verdad que sí. Es el deseo de mi corazón que Dios te prospere espiritualmente y materialmente. Así que no me canso de repetirlo porque son los deseos de mi corazón. Entonces estamos otra vez, Palabras de Vida, trayendo un nuevo mensaje de parte de Dios. Y quiero dar lectura a la palabra del Señor. Y quiero decirte, es la carta a los romanos del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6. Voy a leer, pero quiero que tú en tu casa leas, empieces a leer esta carta del apóstol Pablo a los romanos, toda la carta, porque la palabra de Dios nos confronta en qué condición está el ser humano, en qué condición te encuentras tú, en qué condición estoy yo delante de Dios. Entonces es indispensable, es algo muy bueno nosotros poder leer su poderosa palabra, porque por medio de la Biblia, por medio de esta palabra, es que Dios habla a la humanidad. Es por medio de esta palabra que Dios te habla, que me habla a mí, nos habla a todos. Así que voy a leer. Está capítulo 6, carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 6, y voy a leer el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el versículo para que lo leas y le pidas a Dios que te hable, y que el propósito de Dios es revelarnos este misterio maravilloso y poder entender algo tan grande como es este acontecimiento, un evento tan grande como fue la muerte de Jesucristo, la vida de Jesucristo, su resurrección, la crucifixión, el Calvario, poder entender eso tan maravilloso. Y la verdad es que esta historia es conmovedora y es una historia tan importante, algo tan maravilloso, que ha partido la historia de la humanidad en dos. Esta historia es este acontecimiento tan grande de la crucifixión. Partió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo. La vida de Jesucristo vino acá al mundo es por algo muy maravilloso, por algo grande, no es cualquier cosa. Y es el propósito de Dios para que podamos entender el propósito que tiene Dios con toda la humanidad, contigo, usted que me está escuchando, con sus hijos, con su familia. ¿Por qué? Este acontecimiento es tan conocido, es algo que todo el mundo lo sabe, lo conoce, lo celebramos cada año, celebramos el nacimiento de Jesucristo, supuestamente en diciembre, celebramos la muerte, la vida, la resurrección de Cristo en Semana Santa, y cada año se hace esa celebración a nivel mundial, y por la importancia, es algo tan conocido este acontecimiento a nivel mundial, a nivel universal. Pero ¿qué ocurre? Muchos, yo por lo menos no entendía en realidad el propósito de Dios con esa muerte y con esa resurrección de Jesucristo. Y todavía hay mucha gente y se celebra cada año y se conoce algo tan conocido, pero tristemente no han entendido este propósito de Dios. ¿Qué quiere decir esto espiritualmente? ¿En qué está basado? Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero no logramos entender, no entendemos. Entonces lo que quiero es que Dios te revele, que Dios te manifieste el significado de la cruz, el significado de haber muerto en la cruz del Calvario y haber resucitado, lo que significa espiritualmente para la humanidad, para tu vida, para mi vida. Entonces Dios, en su manifestación más gloriosa, en su amor maravilloso, algo culminó
allí en la muerte y en la resurrección, allí fue manifestado ese amor tan maravilloso. Y esto es tan conocido, la muerte de Jesús en la cruz. Es definitivamente uno de los eventos más significantes para nosotros, para la humanidad, para toda la tierra. Entonces, allí, en esta palabra que leímos, donde dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. O sea, esto es una metáfora que Dios hace aquí por medio de esta palabra, para que entendamos que cuando somos bautizados, que la persona es sumergida en el agua, esas milésimas de segundo, esos segundos que estamos allí sumergidos en el agua, allí no estamos respirando. Entonces eso significa muerte. Y cuando la persona es levantada en el bautismo, cuando es sacada del agua, ese es el significado de la resurrección de Jesucristo. Y miren lo que dice la palabra, dice para que andemos en vida nueva, en el versículo que leíamos al principio, donde dice al final, terminando el versículo 4 del capítulo 6, dice para que andemos en vida nueva. Ese es el significado de la resurrección de Jesucristo. Cuando Él resucita, cuando nosotros salimos del agua, cuando nos levantan del agua que salimos, eso es vida nueva. Ese es un símbolo de la resurrección de Jesucristo, porque es el propósito de Dios. ¿Qué quieres? Tú sabes que Cristo murió por tus pecados, tú lo sabes. Pero entonces yo quiero comparar esto ahora. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros debemos tantos millones en el banco y nos van a quitar la casa. Bueno, cualquier cosa puede suceder. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien y paga esa deuda. Así hizo Jesucristo. Cristo vino y pagó la deuda que nosotros, la humanidad, teníamos por el pecado que hay en nosotros. Él vino y la pagó en sustitución de nosotros. O sea, el pecado tiene una condena y es la muerte. Es la muerte. Aquí mismo en Romanos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la muerte es la condena por el pecado. Entonces Cristo vino y pagó por usted que me está escuchando, por toda la humanidad, por todos nosotros. Pagó esa condena allí en la cruz del Calvario. Él pagó por nosotros, Él pagó por nuestra deuda. Entonces nosotros le debemos a Cristo. ¿Sí ve cómo es lo que Dios quiere revelar? Y Dios quiere que la persona entienda, que nosotros podamos entender. Entonces, por eso es que Cristo busca que nosotros los seres humanos le sigamos. No es que no, ya Él pagó por nuestros pecados, ya somos perdonados y nosotros vamos a seguir viviendo como nosotros queramos. No, tenemos que pagarle a Cristo. Entonces, ¿cómo le pagamos a Jesucristo? Entregando nuestras vidas, entregando tu vida a Cristo, siguiendo, obedeciéndole a su palabra. Que nuestra vida en cada momento sea en obediencia a Jesucristo, haciendo su voluntad, lo que Él quiere para nuestra vida. Entonces somos deudores, le debemos a Jesús. Él ya pagó por nuestros pecados. Pero para que eso se manifieste en tu vida, tienes que entregar tu vida a Jesucristo, aceptar a Cristo como tu Salvador, y vas a ver cómo tu vida cambia. Empiezas a leer la Biblia, a orar. ¿Por qué? Porque solo Cristo te perdona los pecados. En ese momento, esa sangre derramada allí en la cruz del Calvario, ahí es donde por medio de esa sangre Cristo limpia el pecado de toda la humanidad. El pecado de todos los seres humanos es una mancha que está en cada ser humano. Así la persona haya cambiado, así la persona haya dejado cualquier pecado que tenga. No, es que yo dejé de tomar, yo ya no tomo, yo ya no me emborracho, yo ya no salgo con mujeres, y eso es bueno. Pero esa mancha está en nosotros, ese pecado está en nosotros. Entonces, la única manera de ser limpia esa mancha del pecado es por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ese acontecimiento tan importante que partió la historia de la humanidad en dos, tiene que verse reflejado en tu vida. Dios quiere partir
tu historia en Dios antes de Cristo, cuando vivíamos en el pecado, y después de Cristo, cuando somos obedientes a su palabra. Por eso su palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando estamos en Cristo somos nuevas personas. ¿Por qué? Porque solamente por medio de Jesucristo podemos, ¿cómo te digo? Por medio de Cristo, Dios por medio de Jesucristo domina el pecado. O sea, nosotros no podemos dominar el pecado. El pecado va a estar siempre en el ser humano, siempre va a estar en nosotros mientras estemos aquí. Pero entonces por medio de Cristo Dios domina el poder que había del pecado sobre la humanidad. Ese dominio que tenía el pecado sobre nosotros, Dios lo venció en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es el mismo Dios. Dios, dice la palabra, que fue manifestado en carne, dice la palabra de Dios. O sea, Dios se hizo carne, porque solamente Dios podía vencer el pecado. Había muchos seres humanos. Cuando Dios tenía sus profetas, tenía su gente, tenía mucha gente que lo seguía, que seguía los mandamientos de Dios, los profetas que Dios usó, pero eran seres humanos comunes y corrientes, seres humanos, y el pecado estaba en ellos. Entonces esa sangre no podía limpiarnos del pecado. Solamente la sangre de Cristo, una sangre pura, limpia, sin pecado. Dice la palabra que Él fue tentado, pero que no se halló pecado en Él. Entonces solamente Cristo nos va a librar del dominio del pecado. Solamente. Entonces, eso es lo que Dios te quiere revelar, esto, que puedas entender el sacrificio, el significado de la muerte, del Calvario, de la crucifixión de Cristo. Así que te dejo esta enseñanza para que reflexiones en tu vida. Y vamos a tener un próximo video donde estaremos explicando las consecuencias de la muerte de la persona sin Cristo, las consecuencias. Porque la persona cuando se muere sin Cristo, ¿qué pasa con esa persona? Entonces, por eso la importancia de que recibas a Cristo, para que recibas a Cristo en tu corazón, para que Dios te perdone, Dios limpie tu pecado, limpie y nos dé una vida nueva en Cristo Jesús. Así que estas son palabras de vida. Que Dios te bendiga, que continúe bendiciéndote a ti, a tu familia, y que compartas este video. Este video puede ser de bendición para otras personas. De pronto tú ya entregaste tu vida a Jesucristo, pero las personas que te rodean, puede haber personas que todavía no han entregado, que no han entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces comparte este video y deja tus comentarios, que son importantes para mí, para saber, para hacer un nuevo video, tus inquietudes, para poder explicar por medio de la palabra de Dios, esta palabra que es la guía, es la luz que nos ilumina para poder entender el propósito de Dios con tu vida, con la vida, con todos los seres humanos, con todos nosotros. Así que Dios te bendiga, y estas son palabras de vida.